Bendecidos mis hermanos, este domingo maravilloso, glorioso para escuchar la palabra de Dios, lo que hemos recibido del Espíritu Santo para su iglesia, que es definitivamente el consejo de Dios, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos estar atentos con nuestros oídos, nuestro espíritu y nuestra alma, listos para escuchar lo que es la voz de Dios, la palabra de Dios escrita, y sabemos bien que estamos escuchando pues al Espíritu Santo, que es el que trae revelación, sabiduría e iluminación en nuestros ojos del entendimiento. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de Cristo es superior a las maldiciones. Estamos hablando esta serie este mes de enero, creyendo lo que Jesús ya hizo. Debemos de creer lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y estamos en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 10, que es la cita que siempre usamos para comenzar la predicación y la enseñanza. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hemos dicho que como recibimos a Jesucristo por fe, así pues andamos en fe, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, sumamente importante, ser enseñado para caminar correctamente en lo que es la voluntad, el nuevo pacto de Dios y la palabra de Dios, abundando en acciones de gracias. Como siempre he dicho, la acción de gracia para mí es uno de los niveles o el nivel más alto de lo que es el amor, la acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, completo. ¿Dónde? En el Espíritu. Nos estamos desarrollando una conciencia en la cual es en nuestra alma de lo que realmente somos en Cristo Jesús, lo que ya somos en Cristo Jesús. Dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza significa y demuestra en la palabra de Dios autoridad. Autoridad en pensamientos, autoridad en esas ideas, autoridad en esa imaginación, autoridad en esos sueños. Alabo a nuestro Señor Jesucristo por la tecnología que nos permite predicar el Evangelio virtualmente. Gracias a Dios, todavía algunos no nos estamos congregando presencialmente, pero estamos dando la palabra de Dios. Decía, no sé si lo dije en estos días, que una iglesia que yo conocí, su apóstol está fuera de nuestro país, incluso él estaba en los Estados Unidos, y él enseñaba en todo el mundo por medio de videos. A ellos no les ha costado tanto como a nosotros, que siempre hemos estado presencialmente, sino que ellos por video se reúnen en una iglesia, en un local, se reúnen, alaban a Dios y después ponen el video del apóstol en pantalla grande para escuchar el mensaje de Dios. Pero gracias al Señor que hay este medio que Dios nos ha dado en este tiempo que tenemos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, Romanos 10, 17 en la NTV, dice: así que la fe es por el oír. Sí, la fe quiero el otro mes con la ayuda de Dios hablar acerca de la fe, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y recibimos todo lo que es por fe. Y es necesario que en estos tiempos aprendamos a fortalecernos en la fe para estar firmes y alcanzar las cosas.
Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír la buena noticia acerca de Cristo. El Evangelio, por oír el Evangelio. Vamos a entrar en estos días acerca de la enseñanza que toda la palabra es inspirada por Dios, pero que Dios en sus cartas que le dio a Pablo a través del Espíritu Santo da un evangelio, enfatiza a Jesucristo, la obra de Jesucristo terminada, Jesucristo actuando y un Cristo glorificado. Por eso es que la fe es por el oír, y el oír la buena, constantemente oír la buena noticia acerca de Cristo. Eso es una de las bases, uno de los fundamentos para fortalecerse en el Espíritu, fortalecerse en fe. Entre más oímos el Evangelio, más nos desarrollamos en esa fe poderosa. Dice la palabra de Dios que por fe creemos y entendemos que el universo, todo fue hecho de lo que no se veía. No voy a hablar de fe este momento, pero sí me llama mucho la atención y siempre me ha gustado el tema de la fe, aunque el tema de la fe es parte de lo que es el Evangelio. Sanidad es parte del Evangelio. Prosperidad es parte del Evangelio. La familiar es parte del Evangelio. Y tenemos que aprender a usar y más que usar, entender lo que son estos temas de lo que es el Evangelio, porque algunos creen que el Evangelio, la enseñanza del Evangelio es una cosa y que prosperidad, sanidad, salvación, justificación, redención, dones, sabiduría es otra cosa. No, todo esto es lo que se llama Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, acerca de Jesucristo. También agradezco a todos aquellos que se conectan con este canal de YouTube para obtener conocimiento del Señor Jesucristo y su obra terminada. No es solamente conocer a Jesucristo, al Señor Jesucristo, sino también conocer que ya terminó la obra. Hemos estado hablando algunos temas de eso. El propósito de Dios y de este ministerio es que se manifieste la palabra de Dios en cada uno de ustedes. Si no es simplemente un conocimiento, no es algo que vamos a tenerlo ahí, lo sabemos, lo guardamos, pero que no nos funcione. Debe el Evangelio de funcionar en nuestra vida. Lo que dice la palabra de Dios se debe de manifestar en nuestra vida. En Lucas capítulo 1, verso 38, vemos a una mujer que se le presenta a un ángel, y el ángel le dice que va a tener un hijo. Esta mujer, la Virgen María, pregunta al ángel: ¿cómo será eso si no conozco varón? Entonces el ángel explica que pues el poder del Espíritu Santo hará sombra sobre ella y quedará embarazada de un ser que se llamará Emmanuel, Jesús, y que ese ser es hijo de Dios. Por tanto, imagínense lo impactante para ella esto, porque no había registro que una mujer quedara embarazada sin conocer varón. Y viene este momento donde sobrenaturalmente Dios, por su gracia, escoge a esta mujer y queda embarazada de un ser divino llamado Jesucristo. Pero en Lucas capítulo 1, verso 38, no solamente que ella escuchó el ángel hablar, darle la promesa, explicarle lo que iba a suceder, sino que esta mujer se puso en la posición correcta para recibir por fe lo que se le estaba diciendo. Lógicamente no era razonable, era difícil de entenderlo naturalmente, no se podía explicar esa clase de milagro tan poderoso,
Como dije, no había registro de que a otra persona le hubiera pasado lo mismo. Pero esta mujer llena de fe, en Lucas capítulo 1, verso 38, dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Manifestación de esa palabra, no solamente una promesa, no solamente que le dio el conocimiento que iba a suceder, sino que ella recibió esa palabra y dijo, pues que se haga esa palabra conforme a lo que se ha dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Y eso es una de las cosas importantes que queremos con estos mensajes. No es solamente tener un conocimiento, tener una letra, es saber manejar la palabra, la Biblia. No. Es también saber y recibir, más que saber, recibir que esa palabra se manifieste en nuestra vida. Si es salud, que se manifieste en salud. Si es prosperidad, que se manifieste en prosperidad. Si es en fe, que se manifieste en fe. Si en sabiduría, que se manifieste en sabiduría. Si es solución problemas familiares, que se manifieste en nuestra vida. Para todo hay solución en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso usted tiene que tomar la decisión de recibir esta palabra. Ok, estoy recibiendo una palabra y que esa palabra se haga conforme en mi vida de lo que se ha dicho. Que se lleve a cabo, porque es la palabra que da fruto. Es la palabra que da fruto en nuestras vidas. Y esta mujer gloriosa, maravillosa, pues dijo, pues que se haga tu voluntad. Pero dijo, he aquí tu servidora. He aquí tu servidora. Que se haga conmigo conforme a lo que se ha dicho. Conforme a la palabra. Yo siempre en la mañana digo, Señor, haz conmigo conforme a lo que tú has dicho. Conforme a tu palabra. Conforme a lo que has profetizado. Y lo que está, y a muchos hermanos les envío un versículo en la mañana, y no es solamente para que lo lean, no solamente para que lo confiesen, sino para que lo reciban. Señor, que esa palabra se haga conforme a lo que se ha dicho, conforme a la promesa, que ya es una realidad, que se haga en mi vida, que se manifieste en mi vida. Gloria a Dios, porque se manifiesta en fulano, en fulano, en fulano y en fulano. Y oímos los testimonios gloriosos, maravillosos, como Dios ha sanado, como Dios ha bendecido, como Dios ha prosperado, como Dios ha solucionado problemas, como Dios ha restaurado personas. Sí, gloria a Dios, pero que esa palabra se manifieste en nuestras vidas. Estudiamos el domingo pasado que la destrucción de la vieja naturaleza. Dije que todo ser cristiano, todo ser nacido de nuevo, cristiano, creyente, todo nacido de nuevo no tiene dos naturalezas. No tiene la divina y la pecaminosa. No, tiene una naturaleza. Fue destruida la naturaleza del pecado. Esa naturaleza caída lo que provocaba era muerte. Provocaba muerte. Esta naturaleza, vimos que esta naturaleza fue destruida una vez y para siempre. No hay que andar destruyéndola. Nosotros no podemos. Cristo destruyó esta naturaleza una vez para siempre. Diga, una vez para siempre. Por tanto, no somos pecadores, sino que somos justos. Somos hijos de Dios. Debemos de desarrollar esa conciencia, porque entre mayor conciencia de que somos pecados, ¿qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? En pecado. Pero si tenemos una conciencia que tenemos la naturaleza divina en nuestro espíritu y está siendo transformada nuestra alma, estamos aprendiendo a caminar, desarrollando una conciencia de una nueva naturaleza, pues vamos a conocer nuestra verdadera identidad y vamos a caminar como ella. Vimos que la autocondenación produce muerte. Cristo no vino, dije, a condenar al mundo. Permítame leer este versículo en 2 Corintios, capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, 2 Corintios,
capítulo 3, versos 7 al 9. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria, el ministerio de muerte, el antiguo pacto era un ministerio de muerte, grabado en letras en piedras, y usted sabe cuál es. Así que esa ley lo que provoca muerte, pero tenía gloria, tenía su gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria del antiguo pacto iba a perecer, desaparecer. Por eso Ageo 2:8 dice: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuál es la gloria postrera? La que está establecida en el nuevo pacto. Gloria a Dios, porque estamos viviendo en esa dispensación de la gracia del nuevo pacto. Algunos querían o quieren y dicen: yo quisiera vivir en los tiempos de Moisés, de Elías, para ver esos milagros, de Eliseo. Pues le quiero decirte, este tiempo es mayor que esos tiempos. La gloria es mayor que esos tiempos. Dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, note lo que venimos hablando, el contexto, venimos hablando de que esa ley que se estableció en letras en piedra, traía muerte y trae condenación. Era un ministerio de condenación. La ley es un ministerio de condenación. Por eso usted oye mensajes mezclados. Mensajes mezclados. Un día se está escuchando a un predicador hablando de gracia y de un momento a otro entró en la condenación. Ya empezó a condenar. Hablando de la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, que nuestra salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, que el que pagó el precio fue Jesucristo. Pero un momento a otro digo, y la pastora, estaba hablando de una pastora, digo, y la pastora cantaba muy lindo, pues entonces la contrataron y se fue a cantar lo que decimos pentecostalmente al mundo. Y entonces llegaron a predicarle nuevamente el mensaje, y ella en ese momento pues no quería escuchar del mensaje, no de Cristo, del mensaje. Entonces este predicador dijo: bueno, esta mujer, por tanto, va para el infierno. ¿Qué hizo? Condenar. ¿Qué hizo? Condenar. ¿Quién eres tú y quién soy yo para decirles quién va al cielo y quién no va al cielo? ¿Quién va al infierno y quién no va al infierno? Si es un trato, si es algo entre Dios y esa persona. Y eso es lo que hace la ley, y mezclarla, imagínense. Ahora, no hablando de gracia, Dios, yo recuerdo que cualquier cosa, prepárese, porque si usted no se congrega, usted no diezma, usted no ofrenda, usted no alaba a Dios, si usted no se porta bien, pues Jesucristo viene y se queda. Condenación. Solo condenación nos están hablando. Lo que queremos escuchar es el ministerio del Espíritu, que no es de condenación. Es de motivación, de edificación, de enseñanza, de sabiduría, revelación, de entendimiento, ser, a ver cómo lo pongo, ser revelado lo que es o lo que somos en Cristo Jesús. Iluminados era la palabra que iba a decir. Iluminados. Ay, ahora son los iluminados. Bueno, eso es lo que dice Hebreos capítulo 6. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, claro que vieron gloria, claro que vieron milagros, sí, claro, sobrenaturales, vieron extraordinariamente milagros. Entonces, aquí es donde Pablo dice: mucho más abundará. Wow.
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sí, cierto, ese ministerio de condenación tuvo gloria, hubo maná, hubo agua de una roca, tantas cosas, hubo una columna de fuego, caminaron sobre las aguas, tantas cosas gloriosas. Y todavía dice Pablo, mucho más, no mucho, no abundará, sino mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese ministerio de justificación, quiero enseñarlo y vamos a verlo con esto. El ministerio de justificación. Tú eres justo, tú eres justo, y mayores cosas debe, no por imposición a Dios, Dios ya lo dio, por eso lo puedo decir así, con autoridad, debe de ser mayor para sus hijos hoy en día. Porque tenemos, dice Hebreos, un pacto con mejores promesas. ¿Habían promesas en el antiguo pacto? Sí. Pero en el nuevo pacto hay mejores promesas. Y esas promesas, según 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice que ya fueron hechas en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! ¡Qué cosa más hermosa! Ahora, hay ciertas enseñanzas incorrectas. Que ustedes conmigo han escuchado, los que tenemos tiempo de estar en Cristo, en la iglesia, otros que están nuevos escuchando estos mensajes, para ellos es nuevo estas cosas. Enseñanzas y ministraciones de liberación de maldiciones generacionales. ¿Cuánto se habla de eso? ¿Cuánto se dice de eso? Yo he hablado un poquito anteriormente, pero quiero hablar de que mi Cristo, me gusta Pablo, cuando en Filipenses capítulo 4, cuando la iglesia vuelve en sí y empieza a cuidarlo y a enviarle ofrendas y hacer cosas para él. Y entonces dice, en el capítulo 4, verso 19, puede leer eso desde el verso 10 en adelante. En el capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios, no dijo nuestro Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero Pablo dice, mi Dios, lo hizo muy personal, mi Dios. Eso es como un testimonio de que una niña en una puerta se prensó los dedos, la llevaron donde el médico dijo, bueno, vamos a tratar de ayudarle a estos deditos y de todo, pues muy tiernita estaba, pero no tendrá más uñas, nunca más. Y el papá llegó y le dijo, sí tendrá uñas, está perfectamente sano. Entonces la envolvieron y de todo, y el doctor llamó a la esposa y le dijo, yo sé que su esposo está dolido y desea, pero su bebé no va a tener ya uñas en sus deditos. Ella se quedó callada. Al mes llevaron la niña y le iban a quitar la venda y todo. Cuando empezaron a quitar la venda, le quitó el doctor la venda. Dijo, mi Dios tiene uñas. Y se volvió al papá y le dice, no, el Dios suyo no, mi Dios fue. Pero no es lo mismo, sí, pero él estaba creyendo en este Dios. El otro creía que no iba a pasar. Papá sí creía, mi Dios. Y me gusta esto de Pablo. Y eso es una de las cosas que yo hago cuando oro por la iglesia, cuando oro por aquellos hermanos que conozco,
cuando oro por los hermanos que están bajo la autoridad de este ministerio, cuando oro por aquellas personas que conozco que me dicen, hermano, ore por fulano y tal, yo oro en la mañana y digo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, yo quiero que usted tenga una revelación de tu Dios, no del mío. Pastor, quiero que me entienda o que poder explicarme bien. Es generalmente un Dios, pero por el conocimiento que tengo, mi Dios trabaja de una manera, y por el conocimiento que muchos tienen, que es más bajo o mayor, su Dios trabaja. Entonces puede decir mi Dios, lo hace personal. Incluso Dios es personal. Por eso dije, nadie puede juzgar a una persona que si va o no va. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra, y nos dice la Biblia bien claro que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Tengo que predicar. Que crea o no crea, le corresponde a la otra persona. A mí lo que me corresponde es enseñar la palabra de Dios. Que usted reciba esta palabra, usted toma la decisión. Que la rechace, es tu decisión. Pero cuando oro, hablo de mi Dios, pues estoy conociendo cada día más a mi Dios, y quiero que esta palabra se manifieste en mi vida, y claro, lógicamente que se manifieste en su vida. Usted ha escuchado temas como rompiendo las maldiciones generacionales. Vamos a hablar un poquito de esto. Porque mi Cristo, usted tiene que decir el mío también, mi Cristo es superior a las maldiciones. Estas enseñanzas se basan en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto, no en la dispensación de la gracia. Según los estudiosos, la Biblia y los tiempos, las edades, se divide en 7 dispensaciones, y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Eso es lo que se enseña. Y es un lindo estudio, precioso ese estudio. Estas enseñanzas dije que se basan en el antiguo pacto. Deuteronomio capítulo 5, verso 9. Deuteronomio capítulo 5, verso 9. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación que me aborrecen. De los que me aborrecen. Note algo, aquí nos está diciendo que la maldad, las maldiciones de los padres llegaban hasta la 3ª y 4ª generación. Estas enseñanzas de las maldiciones generacionales se basan como en 4 versículos del antiguo pacto, de ese antiguo pacto, de que se hereda maldiciones, se hereda maldiciones, se hereda maldiciones de abuelo, del bisabuelo, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, y los que vienen para atrás todavía. Cuando en este pasaje dice visitó o visita, en el original lo que dice en este pasaje es castigo, que castigo la maldad. Si le ponemos atención ya a esto, no está castigando a la persona, está castigando la maldad, según Romanos capítulo 1. Y hoy bien, dice la 4ª generación de los que me aborrecen, sí, los que rechazan al Señor. Hay una regla de interpretación
esto es para las enseñanzas de los jueves, pero lo voy a dar un poquito hoy. Hay una regla de interpretación que dice que debemos de tomar el texto inmediato. ¿Qué significa eso? El texto, o el contexto, perdón, el contexto inmediato, esto quiere decir los versos anteriores del texto que estamos leyendo. Y tomar el contexto general, Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para escudriñar o entender esa palabra. Por eso estoy enseñando cómo interpretar correctamente las escrituras los jueves. Porque hay textos fuera de contexto que lo que se ha hecho es un pretexto. E incluso esta enseñanza de maldiciones generacionales es nueva, no tiene muchos años. En el principio no se predicaba esto, no se enseñaba esto. Se enseña que los pecados de los antepasados de papá y mamá caerán sobre sus hijos. Qué tremendo, ¿eh? Pero note algo. Ezequiel profetiza en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Vamos a ir viendo esto. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ellos están hablando y establecen como ley de que el pecado y las maldiciones lo van a heredar sus hijos. Pero viene Ezequiel, profetiza. La profecía es futura. Está hablando de tiempo futuro. Dispense, está hablando de nosotros, los que creemos y vivimos bajo esa dispensación del nuevo pacto de la gracia. Dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. ¡Wow! No hay maldiciones para tu vida. No hay maldiciones, sino justicia para ti. No heredamos maldiciones, heredamos bendiciones. Me estoy adelantando el mensaje. Y la impiedad del impío será sobre él. Por tanto, no está sobre nosotros las maldiciones, los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos creído en Cristo Jesús, sino que lo que hay es bendiciones. Claro, si nos están enseñando y enseñando que tenemos herencias generacionales, que hay maldiciones, que papá tenía esto, vamos a darle, vamos a ministrarle, lo metemos a una oficina, empezamos a llevarlo desde pequeñito y todas estas cosas, y de lo que papá hizo y lo que mamá hizo y que la abuela era. Vamos a desarrollar una conciencia de maldición, que eso es lo que vamos a creer. Claro que es una creencia incorrecta. Eso es lo que vamos a creer. Pregunto, ¿qué va a suceder en tu vida si estás creyendo eso? Maldiciones. Aunque no estés bajo maldición. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe, te será hecho. Recibes por fe. Los discípulos de Jesús le hicieron una pregunta. En Juan capítulo 9, verso 1 y 3. Óigase bien esto. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién, Rabí maestro, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La doctrina de la ley. Él nació ciego, él nació así, a él le pasa esto. Una, porque ha heredado las maldiciones de papá o mamá, de los abuelos. Dos, porque ha heredado maldiciones por haber pecado. Respondió Jesús: ¡wow!
Yo prefiero oír a mi Señor Jesucristo que a cualquier otro. No es que pecó este, ni sus padres, corta ahí, sino para que la sombra de Dios se manifieste en él. En sí, no pecó, él no está pasando esta situación por papá y mamá, por el abuelo y la abuela. Porque hay gente que dice, no, es que toda mi familia han sido brujos, hechiceros, y esa es la herencia que yo... No. Es que en mi familia todos han sido alcohólicos y por tanto... No, tampoco. Más que lo que se conoce por maldiciones generacionales, es malas decisiones. Es creencias incorrectas. Cristo es superior a las maldiciones. Lo dijo Ezequiel. El profeta Ezequiel dice que la justicia del justo será sobre ellos. Tú eres un justo. Tú eres la justicia de Dios, según de Corintios 5:21. Por tanto, en Proverbios capítulo 10, verso 6, voy rápido porque se me está terminando el tiempo. Ay, me emociono con esto. Saber que yo soy libre de toda maldición. Y segundo, saber que nadie me puede maldecir. Dice Proverbios 16:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué es lo que hay sobre la cabeza del justo? Bendiciones, no maldiciones. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ya eso no tiene que ver nada con nosotros. Pero los justos, sí. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones. Levántate en la mañana y diga, y antes de acostarse, diga, hay bendiciones sobre mi cabeza porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por mi obediencia, no por lo que hago y no hago. Señor, hay un verso en Santiago que lo usan mucho. Yo lo usaba mucho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¡Qué condenación! ¡Qué condenación esa! Pastor, pero lo dice en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar cosas gloriosas y maravillosas. Porque el nuevo pacto no se predica en todo el Nuevo Testamento. Déjalo ahí. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu profesión, sobre tus estudios, sobre tus finanzas, sobre tus hijos. Hay bendiciones. Dice que la bendición del justo alcanzará hasta 1000 generaciones. Ay. Cristo nos redimió de toda maldición. Por tanto, lo que hay en mi vida es solamente bendición. Pastor, pero ¿por qué tantas cosas están pasando? Porque como hemos recibido tanta enseñanza y hasta el mundo ha sido doctrinada con estas enseñanzas, es lo que se ejerce fe. Y yo recibo todas las cosas por fe. Tú también y ellos también. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, lo hemos leído bastante aquí. Es que hay que leerlo porque es la esencia del Evangelio. Dice, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, de todas esas maldiciones generacionales, se fueron. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que dentro Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, los que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que te alcanza? El pastor, pero me está alcanzando maldiciones. Bueno, pues ya hoy vas a entender de que tú no estás sujeto a maldiciones. No estás atado a maldiciones.
no te está persiguiendo maldiciones, es lo que tú has creído. Lo que dice la Biblia es que te persigue y te está alcanzando, son las bendiciones de Dios. Pastor, ¿y cómo hago que me alcance? Sencillo, crea lo que Dios dice. Como dijo María, haz conmigo conforme a tu palabra. Si tu palabra dice que solo bendiciones van a estar sobre mi cabeza, sobre mi vida, yo lo recibo. Y mantente firme, vea lo que veas, oiga lo que oigas. Cristo nos hizo una vez y para siempre libres. Según Juan 8:32 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te libertó, tú eres verdaderamente libre. ¿Libre de qué? En Cristo Jesús no hay ataduras. Es que está atado con esto, con maldiciones, con hechicería, brujería. No. Hay una coraza, una protección. Incluso dice Efesios capítulo 6 que tenemos un escudo de la fe para que pegue todo eso. Estamos vacunados contra las ataduras, contra las maldiciones generacionales. Cristo rompió una vez y para siempre eso. En Cristo Jesús no hay nada que te pueda maldecir, ni nada que te puedan, nadie puede maldecirte, ni atarte, porque somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, dice Números 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. Pero oiga bien esto, Números 23, 19 al 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Más de un cristiano lo escucho con eso. Él dijo y no hará. Él dijo que tú eres libre en Cristo Jesús. Él habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, dice este profeta. Él dio bendición y no podré revocarla. No, la bendición de Dios nadie la puede revocar. Como los dones que Dios le ha dado a una persona no son revocables. No se pueden desaparecer ni quitar. No se pueden revocar. Oiga, y bendición. Pastor, yo creí que había perdido la bendición por esto y esto y esto. No. Cambie de dirección. Arrepiéntate. Nuevo pastor, pero ¿cómo? Arrepiéntate. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección. Arrepiéntate de pensar de esa manera. Arrepiéntate de creer de esa manera. Arrepiéntate. Estás creyendo eso. Son creencias incorrectas. Si hay maldiciones, ataduras, raíces de amarguras que tienen, que se les habla a mucha gente, desgracias sobre el justo, estaríamos diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo es incompleta, que la obra que Él hizo es incompleta. Pastor, pero ya lo que nos está pasando, mire, es que es una tras otra, caemos en esto, maldición tras maldición. Sí, ¿te oyes lo que estás hablando? Porque lo que estás hablando es lo que estás creyendo. Ahí sí yo creo en el arrepentimiento, en cambio de pensamientos, de mente, que es lo que significa arrepentimiento, cambio de dirección. No. Lo que está en nosotros es solo bendición.
Jesucristo es superior a las maldiciones. Sí, hay maldiciones, sí, hay maldiciones. Pero nos dice a los hijos que heredamos bendiciones. Nos dice que los hijos de Dios estamos saturados de bendiciones. Mire, nuestra conciencia, ay pastor, pero eso no es positivismo. No, es parte, es positivo, pero es lo que Dios ha establecido. Gracia no es solamente de que no me castiga Dios ya. No, gloria a Dios, y eso es gracia. Pero también gracia es saber qué herencia tengo, de que he sido libre, de la enfermedad, de la muerte, de la escasez, de la ruina, de la pobreza, de las desgracias. Hubo un tiempo donde me salían las cosas mal. Me recordaba a algunos hermanos empresarios que me decían, pastor, tenía ya el negocio. Y al día siguiente íbamos a firmar y se caía. ¡Qué maldición, Señor! Y yo estaba ya entrando en eso también. Y esto mal, y que, Señor, hice en ayuno de 40 días sin cortar. Como los 30 días, estaba orando en la madrugada y estaba preguntando al Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo no había entrado en esto de la gracia profundamente, o no tenía el conocimiento que tengo ahora, para hablar de esta manera. Cuando el Señor llegó y me dijo, todo lo que te está sucediendo es porque tú lo atraes. Mire, yo casi me voy a dormir mejor, porque yo quería que me dijera que era por culpa de aquello, por culpa de esto, porque he fallado, por desobediente, pero no, porque tú lo atraes. Digo, ¿cómo que yo lo atraigo? Me dice, ¿eso es lo que crees? ¿Tenés tanta fe? Desarrollando, manifestando. Aunque la fe es tamaño de grano de mostaza, pero yo soy el que me desarrollo en la fe. La fe no crece, soy yo el que crezco. Que te has vuelto un imán que atraes todas las cosas negativas y desgracias. No es que hay maldición, es que estás creyendo eso. Miren, yo llegué y desperté. Soy yo el que estoy atrayendo las cosas. Dios mío, ¿en qué momento me entró esto a mi mente? ¿En qué momento yo lo recibí, lo acepté y lo hice parte de mi vida? ¿En qué momento? ¿Cómo que? Usted le dice a una persona, tranquilo, vamos a ver. ¿Qué sucede? Usted es el que está atrayendo esto. ¿Cómo, papá? Y se enojan. A mí me ha tocado personas, se enojan. Un momento, tengo que explicar en mi caso para que vean. Y nosotros somos un imán. Conforme lo que tú crees, es lo que recibes. Tantas cosas que estás pasando y has pasado, es porque lo has creído. No, yo no lo he creído. Lo has creído. No, como le dijo un hermano. Dos cosas. O Dios es mentiroso, o usted es mentiroso. Puede ser que usted no se ha dado cuenta cómo ha traído esas cosas. Y creo firmemente que Dios no es mentiroso. Me lo dice la palabra, yo lo creo. Dios miente. Cuando yo empecé a ver esto, empecé a preparar mi alma, empecé a trabajar con mi alma, empecé a desarrollar mi alma para empezar a traer cosas buenas, ser un imán de cosas buenas. Hay gente que le dice, que le pasan tantas cosas malas que le dicen, oye, a usted hay que bautizarlo en agua bendita porque ahí estás muy mal. Es porque está atrayendo, esa persona está atrayendo, es su fe lo que ha creído, son sus creencias. Porque cree que papá murió de tal cosa, de cáncer, algo así, quedó en su memoria y está creyendo eso, inconscientemente está creyendo eso y tiene temor que suceda lo mismo. Porque es una maldición generacional. No,
Cristo rompió eso. Por tanto, Cristo es superior a cualquier maldición. Cualquier maldición. Por tanto, no hay hombre, no hay nada en esta tierra que pueda maldecirte. Pero aprenda a creer correctamente. Y ponga los ojos en Cristo Jesús. Deja que Él te hable. No, que nadie te diga. Estas mismas enseñanzas, vaya, escudriñela. Diga, el Espíritu Santo, quiero saber más de esto, entender más de esto. Porque hay hermanos que están pidiendo a Dios que Dios los libere de las maldiciones, que los libere de las raíces, que les libere de un montón de cosas. Maldiciones generacionales. Ya Dios lo hizo. Lo que tienes que cambiar es de dirección. Escudriñar la palabra, conocer la palabra, saber lo que Cristo ya hizo por ti y apropiarte de eso. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Esto es un tema glorioso, maravilloso. Es para gritar: soy libre, 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 libre en Cristo Jesús. No hay ninguna maldición sobre mi vida, sobre mi hogar. No importa lo que haya hecho, eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esas maldiciones, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hermano, apropiate. Crea en esa palabra. Párate firme. No importa lo que te diga la mente, lo que te han enseñado. Crea lo que Jesús ha dicho, ha hecho por ti. Los veo el próximo domingo. Bendiciones. Una semana de éxito, una semana de victoria y una semana de manifestación de abundancia, de más que abundancia de bendiciones. Bendecidos. Amén.